Masejet Makot Daf Rav Gimel Amud Aleph 23a, las últimas 5 líneas ahí en Amud Aleph. Nosotros mencionamos en la Mishnah en Daf Yud Gimel Amud Aleph que una persona que transgrede por una prohibición que como consecuencia tiene caret, si fue advertido para Malkut, para recibir latigazos, recibe latigazos. Bien, nuestra Mishnah nos dice lo siguiente: Kol hayave keretot shelaku nifteru yede keritatam sheneemar venikla ajija leeneja kshelaka areu que ajija dibre Rabbi Hanania ben Gamliel. En esta primera parte de la Mishnah nos dice lo siguiente: cualquier prohibición que tiene caret, ¿sí? Si antes de que la persona transgredió la prohibición fue advertida que va a recibir malkut y le dieron malkut, a raíz de eso, automáticamente queda exento ¿de qué? De caret. Ya no le dan caret de Shamay, del cielo. ¿Y dónde aprendemos eso? De el versículo del Pasuk de Barim 25:3, que está escrito: Arbaim yakenu, le van a dar latigazos, y después Benikla ajija. Después de los latigazos, ¿cómo llama la persona el pecador? Ajija. Antes lo llamaba Rasha. Después de los malkut, después de los latigazos, ¿qué le dice? Ajija. Vemos que después de los latigazos ya se convierte en ajija y, o sea, ya no es más Rasha, ya fue expiado, ya recibió expiación y por ende ya no recibiría más que caret. Así opina aquí en Rabbi Hanania ben Gamliel. La Gemara nos trae otra enseñanza de Rabbi Hanania, la Mishnah nos trae otra enseñanza de Rabbi Hanania ben Gamliel. Veamos Rabbi Hanania ben Gamliel, ma im haober avera achat, notel nafsho alea, ose mitzvah achat, al achat kama vechma shetinaten no nafsho. Rabbi Shimon אומר ממקומו הוא למד שנאמר ונכרתו הנפשות העושות וגומר ואומר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם כל היושב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצווה. En la segunda parte la Mishnah nos habla sobre la recompensa de mitzvot. Dice Rabbi Hanania ben Gamliel: cuando una persona transgrede por un pecado que como consecuencia tiene que caret, ¿qué pasa? Al transgredirlo, por transgredirlo, Hashem le quita su alma, o sea, le da caret, que es Hashem le envía un castigo mortal del cielo. ¿Sí? Dice Rabbi Hanania ben Gamliel: si una persona que hace un pecado, Hashem que al transgredirlo hay caret, Hashem le manda caret y le quita su vida, la persona que hace una mitzvah, kol shiken que le van a aumentar vida, porque sabemos que siempre la medida positiva es mucho más grande que la puranut, la medida negativa, que la medida de desgracia. Entonces, si al hacer algo malo Hashem te quita vida, te da caret, al hacer algo bueno, kol shiken, que la recompensa va a ser que te va a aumentar vida. Rabbi Shimon dice: estoy de acuerdo, pero lo aprendemos del mismo pasuk. No hay que llegar a este kol shiken, no hay que llegar a este Kal Vajomer. ¿De dónde lo aprendemos según Rabbi Shimon? El pasuk en Vaikra 18:29 habla sobre las personas que transgreden la prohibición de arayot, mujeres prohibidas. Sí, dice el pasuk: Venijretu nefashot haosot. Después de mencionar los diferentes tipos de arayot, dice que el que hace arayot, ¿qué pasa? Va a recibir ¿qué? Venijretu nefashot haosot. ¿Sí? Que van a recibir caret. Al principio de este pasaje que habla de arayot, nos dice: Ushmartemet chukotai vet mishotai asher hasem otam ha'adam v'chai bahem. Cuidarás mis estatutos y mis leyes, que si las haces, las personas vivirá. Yo soy Dios, yo soy Hashem. Y de inmediato después, así es al principio de ese pasaje, y de inmediato después de ese pasuk dice: Ish et kol shel besarot lo tikrevu legalot erba. Y después empieza con el tema de las arayot, o sea que cuando el pasuk comienza ese pasaje de arayot con Ushmartemet chukotai vet mishotai, se refiere que Jukot y Mishpatim relacionados con arayot, que el que cuida las arayot, o sea que no tiene relaciones con ella, dice el pasuk que vachai bahem. ¿Sí? Vemos que una persona que cuida arayot, ¿qué es cuidar arayot? No es cumplir nada, es no hacer algo malo, pasivo. Y nos dice el pasuk que vachai bahem, vivirá. Entonces, cuanto y más que cuando una persona hace una mitzvah activa, no a través de pasiva, ¿sí? Que va a recibir más vida, más recompensa, más vida. Seguimos. Rabbi Shimon ben Rebi Omer: Hareu Omer rak hazak lebilti achol adam ki adam hu nafesh.
ומה אם אדם שנפשו של אדם קצה ממנו הפורש ממנו מקבל שכר, גזל ועריות שנפשו של אדם מתהווה להם מחמתם הפורש מהם, על אחת כמה וכמה שיזכה לו לדורותיו ולדורותיו עד סוף כל הדורות. Dice la Mishnah en esta tercera parte, nos sigue hablando sobre la recompensa de una persona que no transgrede un pecado. La recompensa que recibe una persona al abstenerse muy bien de transgredir un pecado. Dice Rabbi Shimon Barrebi, dice así. El pasuk dice en Devarim 12:23, Hazak levilti ahol adam, ki adamu anafesh. No comerás la sangre de animales, porque la sangre es la vida. Sí, es por eso que tenemos que hacer melijá. Y al final dice así dice el Devarim 12:23. Y al final de ese pasaje, en el 28, el versículo 28, dice, Shemor veshamata et kol devarim haele, leman yitav lach ulevaneja ajareja adonam. Cuida estas cosas para que te vaya bien a ti y a tus hijos y toda la descendencia eternamente. O sea que la Torah promete aquí que el que impide, el que evita, el que se abstiene de comer sangre, la recompensa no es solo para él, sino para ¿quién? Para toda su descendencia eternamente. Entonces, Calva Homer, sí, una persona que come sangre, sí, mejor dicho, sí, la prohibición de comer sangre, que de por sí es algo que la persona, ¿a quién le gusta comer sangre de animal? Es repugnante. Y aún así, el que se abstiene de comer sangre recibe recompensa. Cuando son pecados como robar y como arayot, que la persona le gusta el dinero, le gusta las arayot, y aún así el que tiene deseo de hacerlo y aún así se abstiene, con shiken, cuanto y más que va a recibir esa recompensa, y más todavía que ¿qué? Va a recibir esa recompensa que le va a ir bien a él, no solamente a él, sino a él y toda su descendencia. Y culmina la Mishnah diciendo lo que siempre repetimos, Rabbi Hananiah ben Akashia Omer Ratzah Kadosh Baruch Hu lezako et Israel lefichach ir banaim Torah u'mitzvot sheneemar Hashem hafetz leman tzidko yagdil Torah veyadir. Dice Rabbi Hananiah ben Akashia, a Kadosh Baruch Hu quiso aumentar la recompensa, lezakot et Israel, aumentar la recompensa del pueblo de Israel. Y por eso, ya que quiso que el pueblo de Israel tenga más recompensa, esa es la razón que les aumentó muchas mitzvot, como muchas mitzvot de lota ase, que no son ni activas, o nada más no hagas tal y tal, ¿sí? O sea, abstente de tal y tal. Por ejemplo, a pesar que muchas de ellas uno ni lo va a hacer, como por ejemplo, shekatzim y remasim, criaturas que son abominables. Uno no come, no quiere comer eso, y la Torah nos dice que está prohibido. ¿Para qué? De por sí la persona está repugnante. ¿Para qué? La Torah nos quiso, Hashem quiso que tengamos más recompensa. Entonces, cuando la Torah nos dice y nos abstenemos, tenemos que más recompensa. ¿Y dónde lo aprendemos? Del pasuk en Ishaya 42:21. Hashem hafetz leman tzidko, Kadosh Baruch Hu quería darle leatzdiket Israel y aumentarle, agregarle, multiplicar la recompensa de ellos. Y por eso Yagdil Torah viadir. Por eso es que Kadosh Baruch Hu Yagdil Torah hizo muchas mitzvot, también lo ta'ase, entre ellas muchas que ni te interesa de por sí transgredirlas. ¿Para qué te la hizo? Para que al no transgredirlas hay más recompensa. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Amar Rabbi Yochanan, halukim alav javerav Rabbi Hananiah ben Gamliel. Amar Rabada Baraba, Amre Berrav Taninan. En ben Shabbat Yom Kippurim, el shezeh zedono bide Adam, vezeh zedono beikaret, veimita, idivaidi bide Adam hu. Rav Nachman Omer, Hamani Rabbi Yitzchak ide, Amar Malkut bechayve keretot leika. Detan Rabbi Yitzchak Omer, chayve keretot bichlal ariu, velama yatzea karet bachoto, ledono bekaret velo bemalkut. Rabbi Ashi Amar afilutei marabanan, זה עיקר זדונו בידי אדם וזה עיקר זדונו בידי שמיים. Mencionamos al principio de la Mishnah en nombre de Rabbi Hananiah ben Gamliel, la primera parte de la Mishnah, que toda prohibición que tiene karet, si recibió malkut, que según Rabbi Akiva, sí, el autor sí, se recibe malkut, se puede recibir malkut cuando hay karet. Si recibió malkut, ya queda exento de ¿qué? Del karet. Viene Rabbi Yochanan y dice un segundo. Esto no es la opinión de todo el mundo. Así opina Rabbi Hananiah ben Gamliel. Los jajamim de su generación, todos, la mayoría, discutieron con ¿qué? Discutieron con él. Y por lo tanto la halajá no es como Rabbi Hananiah ben Gamliel, sino como la mayoría de los jajamim. ¿Qué? Que también si recibió malkut todavía sí hay karet. Y la Emarat, así dice Rabbi Yochanan. Y la Emarat trae una prueba a favor de Rabbi Yochanan. Dieron en el Midrash
lo siguiente, está escrito en la Mishnah Masejet Megillah 7b. ¿Cuál es la diferencia entre Shabbat y Yom Kippur? Hay varias diferencias, ¿no? Pero respecto a... Un segundo. Sí. La diferencia es de que Shabbat, el que transgrede Shabbat, bemezid, o sea, voluntariamente, intencionalmente y con advertencia, su consecuencia es a través de terrenal, a través del bedín, sequila. A diferencia de Yom Kippur, el que transgrede Yom Kippur, bemezid y con advertencia, le pasa algo en la tierra, pero no a través de terrenal, sino Hashem manda karet, a través del cielo. ¿Sí? Dice la Gemara, pero si tú me dices que todos los casos de karet que reciben Malkut se exentan de karet, entonces ambos son ¿qué? Terrenal, porque Malkut ¿dónde se da? ¿A través de quién? Del bedín. Entonces si tú me dices de que todos los karet tienen Malkut y el dar Malkut se hace exento de karet, ¿qué pasa? También Yom Kippur es terrenal, es bedín. Entonces, aparentemente vemos aquí de esta Mishnah, que también si recibe Malkut, aún todavía hay que karet. Sin embargo, así dice Rabada bar Ahava. Sin embargo, Rav Nachman tumba esta prueba y dice, no, podemos decir que en verdad la mayoría de los jajamim están de acuerdo con Rabbi Hanina ben Gamliel. De aquí no hay prueba. Podemos decir en verdad que la mayoría de los jajamim están de acuerdo con Rabbi Hanina ben Gamliel, que cuando hay Malkut se exenta ¿qué? El karet. Entonces ¿por qué mencionamos en la Mishnah, en Masejet Megillah, que el castigo de Yom Kippur es del cielo, a través del cielo viene? Dice, no, esa Mishnah puede ser como la opinión de Rabbi Yitzhak, que Rabbi Yitzhak dice, que también lo mencionamos al principio de este perek, que cuando hay karet, no hay malkut. Rabbi Akiva, se recuerda ser que opina que cuando hay karet, todavía puede haber malkut. Rabbi Yitzhak opina, no solamente mitot bedin, sino también cuando hay karet, no hay malkut. Es como, hay solo karet, por eso la Mishnah ya dice que el castigo es de Hashem, pero según Rabbi Akiva o Rabbi Ishmael, que opinan que también cuando hay karet hay malkut, pues puede ser que efectivamente el castigo es terrenal, malkut, y al recibir malkut, como dice Rabbi Hanina ben Gamliel, va a quedar exento de karet. ¿Y dónde vemos esta opinión de Rabbi Yitzhak? En la baraita, dice Rabbi Yitzhak, ¿cuál es la fuente de Rabbi Yitzhak? La fuente es de Arayot. ¿Por qué? Porque está escrito que es Arayot, todas las mujeres prohibidas. Al final está escrito un general para todos. Después de que menciona todas las prohibiciones, el que haga, que tenga relaciones con una de esas mujeres va a recibir ¿qué? Karet. O sea, hay un karet general para todas las Arayot. Pero una de las Arayot en específico, que es Ajotó, la hermana, cuando un hombre tiene relaciones con su hermana, fue mencionado en específico nuevamente que tiene karet. ¿Por qué? Si ya está generalizado al final, ¿por qué salió karet específico en Ajotó otra vez? Dice, no, para enseñarte que en Ajotó hay solo karet. Por eso dice específico, solo karet y no que malkut. O sea, cuando hay karet, no hay malkut. Y de Ajotó aprendemos para el resto de karet. Otra manera como tumbar la prueba que dijo Rabada bar Ahava que dieron en el Mirash, una prueba a favor de Rabbi Hanina ben Gamliel, una prueba en contra de Rabbi Hanina, o sea, en contra que los Jajamim discutieron con Rabbi Hanina ben Gamliel. Otra manera para tumbar esto es, dice Ravashi lo siguiente, podemos decir que la Mishnah Masechet de Megillah cuadra con la mayoría de los Jajamim, o sea, también con los Jajamim que sí, cuadra con los menos Jajamim, Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael, que cuando hay keritut hay también ¿qué? Malkut. Perdón, que cuando hay keritut hay malkut y se da ¿qué? Malkut. Y aún así no es obligatorio que discute con Rabbi Hanina ben Gamliel. ¿Por qué? Porque podemos decir que la Mishnah en verdad se refiere que tiene que keritut y malkut. Y al recibir malkut no exenta el karet. No exenta el karet. ¿Sí? No como dijimos antes. Puede ser que, como la mayoría de los no exenta el karet. Entonces, ¿por qué la Mishnah dice que la diferencia entre Shabbat y Yom Kippur es que Shabbat es terrenal, a través de terrenal, y Yom Kippur es celestial? Si de por sí hay también Malkut, entonces ¿qué? También es terrenal. Dice, no, porque están hablando de la consecuencia principal. Entre karet y Malkut, ¿cuál es la fuerte? Karet. Entonces aquí eso es lo que se refiere. La diferencia entre las consecuencias principales, las consecuencias más severas que hay entre Shabbat y Yom Kippur es que la severa de Shabbat es que
mitad Beddin terrenal. Y la severa de Yom Kippur, puede ser que también hay Malkut, pero tiene Karet. Ahorita, pero puede ser que cuando ya recibió Malkut, se exenta de Karet, como dice Rabbi Hanania ben Gamliel. O sea, no hay prueba de ahí en contra Rabbi Hanania ben Gamliel. Solo que la Mishnah está diciendo la diferencia entre los dos de las posibles consecuencias severas que hay en ambos. La más severa en Shabbat es terrenal y la más severa en Yom Kippur, la principal es Bide Shamay, Karet. Seguimos. Amar Rabada Baraba, Amar Rabalaja, que Rabbi Hanania ben Gamliel. Amar Rabbi Yosef, man salik le'ila, ve'ata ve'amar. Amar le'abaye, ela, hade Amar Rabbi Yoshua, levi, shosha de barim asu bedin shel mata, v'iskim bedin shel mala yadam, man salik le'ila, ve'ata ve'amar. Ela krae kadarshina, nachana mikrae kadarshina. Dice Rabada Baraba en nombre de Rab lo siguiente. La halajá, acabamos de decir entonces que Rabbi Hanania ben Gamliel, ¿qué opina nuestra Mishnah? Que prohibiciones que tienen Karet también tienen Malkut, y si reciben Malkut quedan exentos de Karet. Y por otro lado mencionamos que Jajamim discuten. Rabbi Yohanan dijo que hay Jajamim que discuten, la mayoría de los Jajamim de la generación discuten con Rabbi Hanania ben Gamliel, que cuando hay Karet también hay Malkut, se recibe Malkut y no se exenta de Karet. Y por eso Rabbi Yohanan dijo que la mayoría de los Jajamim discuten, la halajá es como los Jajamim y no como Rabbi Hanania ben Gamliel. Sin embargo viene Rabada Baraba y dice en nombre de Rab, no señor. Una vez ya tomamos la prueba que mencionamos antes, la halajá es como ¿quién? Rabbi Hanania ben Gamliel, que si recibe Malkut se exenta del Karet. Ahorita el Karet, ¿quién lo manda? Hashem. Se viene Rabbi Yosef y le hace la siguiente observación: ¿quién fue el que subió al cielo y verificó que si le dieron Malkut ya no le van a mandar el Karet? Sí, o sea, Rabada Barabá dice que la halajá es como Rabbi Hanania ben Gamliel, que si le dan Malkut lo exentan del Karet del cielo. ¿Quién subió al cielo a verificar que lo van a exentar del Karet? ¿Quién subió al cielo y volvió de vuelta para decirnos eso? Le responde a Abaya Rabbi Yosef, ¿por qué estás hablando? No, según lo que estás diciendo tú, que todo lo que tiene que ver con el cielo no podemos decir alajot al respecto porque no hemos verificado. Entonces Rabbi Yoshua Levi dice que hay tres alajot que el Beddin terrenal dictaminaron y aceptaron. ¿Quién? El Beddin celestial. Ahí también pregunta lo mismo. ¿Quién fue arriba a preguntarle al Beddin celestial para ver si aceptaron? O sea que tenemos que decir que a través de Pesukim interpretamos que así fue. Igualmente aquí, a través de Pesukim interpretamos que así es. ¿Y cuál es el Pesuk? Como dice la Mishnah, que una vez decide Malkut, Venikla, Ajija. Ya se vuelve Ajija. Ok. Gufa. Amar B'Yoshua Nevi Shloshah Devarim Asu Bedin Shel Mata והסכימו בדין של מעלה על ידם. אלו הם מקרא מגילה ושאלת שלום בשם והבאת מעשר. מקרא מגילה דכתיב קימו וקיבלו היהודים, קימו למעלה מה שקיבלו למטה. ושאלת שלום דכתיב הנה בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים השם עמכם ואומר השם עמך גיבור החיל מאי ואומר וחיתי מה בועז ודוד מדעתו ומשמעאל לא הסכימו על ידו. תשמע ואומר השם עמך גיבור החיל. הבאת מעשר דכתיב הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויתרת בביתי וחנונה וזאת אמר השם צבקות אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים ולקוטי לכם אל אחד בלידי. מה יד בלידי? אמר רמי בר-אב עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. Ya que mencionamos lo que dijo Rabbi Yoshua ben Levi, la Gemara nos explica un poco más. ¿Qué dijo Rabbi Yoshua ben Levi otra vez? Que hay tres cosas que aparentemente van en contra de la Torah que decidió ¿quién? El Bedín terrenal, que aparentemente van en contra de la Torah, o sea, es una novedad. Lo decidieron el Bedín terrenal y una vez lo decidieron el Bedín terrenal, lo aprobó también ¿qué? El Bedín celestial. ¿Cuáles son esas tres cosas? Lectura de Megilá, ¿sí? Agregaron una mitzvah sobre las 613 mitzvot. ¿Cuántas mitzvot hay en la Torah? 613. A través de Megilá se agrega una más, ¿sí? Segunda, Sheilat Shalom Beshem, que Jamim, en el Mishnah Masechet Berajot 54a, permitieron que una persona puede saludar, bendecir a su compañero mencionando el nombre de Hashem. Y no se considera que es Motzishen Shamaim Levatala, que está sacando el nombre de Dios en vano. Y tercera cosa que dictaminaron abajo y el Bedín de arriba aceptó es Abat Maaser. Explico. Originalmente, ¿cómo es el Maaser? Cada uno se reparte a quien uno quiera. Terumá se le da al Cohen que uno quiera. Maaser Rishon al Leví al que uno quiera. Maaser Sheni, uno mismo. Maaser Ani al pobre que uno quiera, todo. Jajamim dictaminaron respecto a Trumot y Maasrot que traigan todo
a una de las lishkot, de los despachos del Bet HaMikdash, y los trabajadores del Bet HaMikdash, ellos son los que se van a ¿qué? A encargar de repartir. Igualmente también dijeron que respecto al Maaser Rishon, no solo, a pesar que Midoraita es todo para quién, para Leví, también que sean para los Kohanim. Y otra cosa que también dijeron, Midrabanan, que saquen Terumot y Masot Midoraita. Varias explicaciones, voy como una de las explicaciones. Midoraita no se saca maaser, sino únicamente por los 5 tipos de cereales, por vino y uva, y por olivo y aceitunas y aceite. Dijeron no, Trumot y Masrot de todo tipo de fruta. ¿Sí? Entonces, esta es la tercera, o sea, que tiene que ver con Trumot y Masrot. Y la Gemara trae fuente de los Pesukim, ¿en qué se basan de que, listo, el Betín de abajo lo dijo, pero ¿en qué nos basamos de que el Betín de arriba? Dijimos que en qué nos basamos en interpretaciones de Pesukim, ¿cuáles de cada uno? Respecto a la primera mitzvah de Kriyat Megillah, está escrito en Megilat Esther, capítulo 9, versículo 27, al final de la Megillah, Kimu ve Kiblu, ¿sí? ¿Qué es Kimu ve Kiblu? Kimu certificaron el Betín de arriba, lo que recibieron, lo que Kiblu en el Betín de abajo. Vemos que lo que dijeron en el Betín de abajo fue aprobado por el Betín fue rectificado por el Betín de arriba. Respecto a la segunda takaná, que es que saludar con el nombre, bendecir con el nombre de Hashem. ¿De dónde lo aprendemos? De Ruth, mejor dicho, de Boaz. En el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 7, cuando Boaz viene de Betlehem, se encuentra con los cosechadores, y ¿qué le dice? Hashem y Mahem. Está saludando con el nombre de Dios. Boaz, alguien tan importante. Otra prueba en Shofetim 6:12, cuando el ángel se le revela al juez, a Shofet Gidón, ¿sí? Y le pregunta cómo está, le dice Hashem y Mehagi Borejain. Otra vez lo saluda, lo bendice con el nombre de Hashem. ¿Por qué es necesario traer una segunda prueba? Dice, no, porque uno hubiese pensado que Boaz de repente era una persona grande, pero puede ser que saludó con el nombre de Hashem por propia voluntad, sin hacerlo correctamente, pero no recibió permiso de Hashem. Por eso traemos una segunda prueba, que ¿quién fue el que lo hizo? El ángel. Ángel seguro es con permiso de Hashem. ¿Y qué le dijo a Shofet Gidón? ¿Qué le dijo? Hashem y Mehagi Borejain. Prueba para los Pesukim para la tercera takaná, que es Trumat Maaser, muy bien. Trumá y Maaser. En Malachi 3:10 está escrito claramente: Viut con Maaser el Beta Otzar, Vitere Bebeti, tienen que traer, Hashem dice, traigan todo el Maaser el Beta Otzar, y va a haber comida en mi casa, en el Bet HaMikdash, para los Kohanim, para los Levim que trabajan ahí. Y el profeta promete que el que hace esto, me pueden probar, Hashem jura que voy a abrir los ventanales de los cielos para que llueva bendición, ad beleidai, hasta sin fin. Sabemos quién dice esto, Hashem otra vez. Esto significa que Jamim dictaminaron esto y Hashem dice que así es. Y la Gemara explica la última parte, ¿qué significa barikotelechem berajat beleidai, hasta sin fin? ¿Qué significa amar? Dice Rami Barhamá, hasta que se cansen los labios de decir ya basta, ya, suficiente, no necesito más. Tanta va a ser la bendición que la persona va a decir basta, y Hashem va a seguir mandando hasta que ¿qué? Hasta que se cansen los labios de decir dai. Seguimos. Amar Bielazar Bishlushami como Tofia Ruach HaKodesh. Bebet Dino Shel Shem, u Bebet Dino Shel Shemuel Haramati, u Bebet Dino Shel Shelomo. Dice Rabbi Elazar, en 3 lugares encontramos que se reveló el Espíritu Divino en Ruach HaKodesh en el momento que se necesitaba para justificar y demostrar que tal tzaddik es un tzaddik, que tal persona es un tzaddik. Y explicamos, 3 lugares. Respecto al Beddin Shel Shem, ¿quién era Shem? Hijo de Noach. El Beddin de el profeta Shemuel Haramati, ¿sí? De la ciudad de, ¿por qué le llamaba Haramati? Por Ramá, porque era de Ramá. Y el tercero es el Beddin de Shelomo Hamelech. Y la Gemara explica uno por uno. El Beddin Shel Shem. Dichtiv, Vayaker Yehuda Vayomer Tzadka Mimeni. Minay Adad Dino Ki Yechida Zeli Ulekabe, Azal Namina Shachrina Lekaba. Yatzavat Kol Ve'amra Mimeni Yatzeu Kevushim. Beddin Shel Shemuel. ¿Sí? Dichtiv, Hineni, Anubi Neged Hashem Neged Meshicho, Echor Milakachti. ויאמרו לא השקתנו ולא רצותנו, ויאמר עד השם ואת משיחו כי לא מצאת בדבר, ויאמר עד, ויאמרו מי באלה. יצא קול ואמרה אני עד בדבר זה. ודינו של שלמה דכתיב, ויען המלך ויאמר תנו לה את הילוד החי והמת לא תמיתוהו, היא אמו
Minayada, Dilma Irume me arma, Yatzada Kodamra, Hi Imo. Amarraba Mimai, Dilma Yehuda que bandejashi Barjebi Ome Vitrame. De Hazdinan Mahzakinan, de los Hazdinan, lo Mahzakinan. Shemuel Nami, Kulhu Israel Karilehu. Bilshon Yechidi, Dichtiv Israel Nosha Bashem. Shelomonami Mideha, Kamera Hamata, Vea lo Kamera Hamata, Ela Gemara. La hermana nos explica dónde vemos que Ruach HaKodesh se reveló para dar la razón, se metió en un tema. En el Bet Din Sheshem, 3 lugares dijimos. Primero, ¿cuál fue? Bet Din Sheshem, ¿qué fue lo que pasó? Está escrito en Bereshit 38:26 respecto a Yehudá, cuando dijo que su nuera, ¿quién era la nuera? Tamar, se merece ¿qué? Consecuencia de Serefá, pena de muerte de quema. ¿Por qué? Porque él pensó de que ella quedó embarazada a través de adulterio. Y como consecuencia, ¿ella qué hizo? Ella envió el sello de él, ¿sí? Y su palo, su bastón, ¿sí? Para que él vea que tuvo relaciones con quién, con nada más y nada menos que Yehudá. Y cuando lo besó Yehudá, ¿qué dice Yehudá? Vaya Kereotam Yehudá. Yehudá se reconoce y dice Tzadeká. Y después Mimeni. Que Tzadeká tiene razón Tamara, ¿sí? ¿Quién dijo que tiene razón? ¿Cómo sabe que es de él? Listo. Él reconoció, ella está embarazada. Él reconoció que él tuvo relaciones con ella. Pero ¿cómo sabe de que Mimeni, de que el embarazo es de él? Puede ser que ella tuvo relaciones de la misma manera que tuvo relaciones con él. Puede ser que tuvo relaciones con quién? Con otro hombre. Entonces, ¿dónde sabe que ese embarazo es de ahí? O sea, puede ser que de la misma manera que fue con él, fue con otro hombre y se embarazó del otro hombre. ¿Sí? Dice, no, Yehudá lo único que dijo es Tzadekah, que ella tiene razón de que yo estuve con ella. Y Mimeni, ¿quién fue el que dijo? Batkol. Como Ruach HaKodesh, Batkol, una voz celestial, dijo, Mimeni etzuke bushim. Esas cosas ocultas salieron de Hashem. Yo fui el que dije, o sea, Ruach HaKodesh fue el que dice, eso es Hashem el que lo está diciendo que el embarazo fue de él. ¿Sí? Vemos de que el Mimeni es una revelación de Ruach HaKodesh en el Bedín de Shem. Segunda revelación de Ruach HaKodesh es en el Bedín de Shmuel Aramati. ¿Qué pasó? Respecto a Shmuel está escrito que cuando le traspasó el liderazgo del pueblo, ¿a quién? Shmuel se lo pasó ¿a quién? A Shaul. ¿Ok? Le dijo a todo el que al Israel y dijo lo siguiente. ¿Acaso agarré el toro de alguien, el burro de alguien, le robé a alguien, le presioné a alguien incorrectamente, le agarré a alguien algo incorrecto? Y le dijeron todo el pueblo, no, de ninguna manera, no nos robaste, nada malo hiciste. Les dice Shemuel, un testigo Hashem para ustedes y un testigo Shaul, hoy serán que yo no agarré nada. Y dijo Ed, y dijo soy testigo, dijeron. Aparentemente se refiere a quién, a todo el pueblo de Israel. ¿Por qué dice dijo? Debería decir dijeron. No, esa última parte no es... ¿Quién fue el que dijo Ed? Vayomer, Ruach HaKodesh. ¿Sí? Aquí está el segundo. Y la tercera fue el Bet Din Shelomo. ¿Recuerdan la historia que está escrito en Melahim, tomo 1, capítulo 3, versículo 27? De los 2 niños. ¿Conocen? Brevemente lo digo. 2 niños que tuvieron cada uno, 2 mujeres que cada una tuvo un hijo. Y se murió uno de los hijos. Y ahorita no saben de quién es el hijo que quedó. Se vienen las dos mujeres y dicen, yo lo reconozco. La primera dice, yo lo reconozco, es mío. Y la segunda decía, no, yo lo reconozco, es mío. ¿Sí? ¿A quién se le da? ¿A quién se le da? ¿Qué dijo Shelomo? ¿Sabes qué? Mitad y mitad. Cortémoslo por la mitad para ti y mitad para ti. ¿Sí? ¿Qué pasó? La mamá verdadera, por decir la primera, dijo, no, ¿sabes qué? Estoy lleno de piedad, no voy a aceptar que maten a mi hijo. Dáselo ¿a quién? A la segunda. Y la segunda que dijo, córtalo mitad y mitad. ¿Qué dijo Shelomo? ¿Sabes qué? Ya sé cuál es el dictamen. Dijo Shelomo, vayana mele hayomer tenula eta yeruda hayba vedos de bitu. Himo. Dale el vivo ¿a quién? A la primera, a la mamá real. ¿Sí? Ella es su mamá. ¿Quién te dijo que ella es su mamá? Listo, aquí tiene una insinuación que ella es su mamá, pero puede estar seguro, puede ser que ella está haciendo un poquito de engaño aquí para hacerse vender. ¿Quién dice Imo? No Shelomo, no puede estar 100% seguro quién es. Ruach HaKodesh. Sin embargo, Rabba tumba todas estas pruebas. Dice Rabba, no, ¿quién te dijo? Respecto a Yehudá, que dice Mimeni, puede ser que las cosas ocultas, o sea, el embarazo,
¿Lo está certificando quién? El mismo Yehuda. Ah, ¿cómo puede ser que es él? ¿Cómo puede ser que sabe que es él? Puede ser que tuvo relaciones con otro hombre. Por eso dijimos que fue Ruach HaKodesh. Dice, no puede ser que él vino y calculó cuántos meses tiene. Y él justo calculó que eso pasó, cuadra con la relación que tuvo. ¿Sí? Ah, ¿puede ser que ese mismo día tuvo relaciones con otro hombre? Sí, puede ser, pero tenemos Hazaká. ¿Sí? Cuando hay Hazaká, hacemos Hazaká. Hay una presunción. Si me consta que yo veo, dice la Gemara, si Yehuda sabe que él tuvo relaciones con ella y no sabe que ella tuvo relaciones con otro hombre, pues la Hazaká dice que el embarazo es de él, no hay que llegar a Ruach HaKodesh. También respecto a Shmuel, que está escrito Vayomer, ¿sí? Vayomer, y dijo Ed, y dijo soy testigo. Dijeron, ahí aparentemente se debe referir a quién, a todo Israel. No, Vayomer, de aquí aprendimos que dijo quién, Ruach HaKodesh. No, puede ser que se refiere a todo Israel. Pero todo Israel, cuando se habla de todo Israel, a veces como se habla también singular, como dice el pasuk también de Yeshaya 45:17, Israel nosha Hashem, no noshu, no noshaim, no noshaim, nosha. Cuando nos habla de todo un pueblo, de todo Israel, nos habla en singular. Y también respecto a Shelomo, ¿cuál es tu problema? Que dijo Himo, que Shelomo dictaminó que la mamá que dijo que no lo maten esa es su mamá, que dictaminó que esa es su mamá, la mamá que dijo que no maten a ese niño. Y preguntaste, ¿no es seguro? Puede ser que está engañando. Dice, no, ¿cómo? Tiene mucha lógica la justicia, lo que está el dictamen de Shelomo. Cuando ve que hay una mamá que tiene piedad de un niño y la otra tiene cero piedad, pues ¿cuál es la lógica? Que la mamá es la que tiene piedad. Entonces no hay que llegar a Ruach HaKodesh. Dijo Imo, ¿quién? Shelomo, va a ser el mismo, ¿no? Ruach HaKodesh. ¿Sí? Entonces, si es así, vuelve la pregunta, ¿de dónde aprendemos? ¿De dónde Rabbi Elazar aprende que en esos tres casos fue a través de Ruach HaKodesh? Los Pesukim no hay prueba contundente, dice la Gemara, tienes razón, no hay prueba contundente, pero lo recibió de sus maestros y sus maestros de sus maestros, generación tras generación, que Ruach HaKodesh fue el que aprobó en Yehudá, aprobó en Shemuel y aprobó en Shelomo. O sea, pero no es que se aprende del pasuk literal. Seguimos. Darash Rabbi Simlai 613 mitzvot נאמרו לו למשה 395 לוין כמניין ימות החמה ו-248 עשה כנגד דבריו של אדם. אמר רב הונא מה יקרא? תורה ציווה לנו משה מורשה, תורה וגימטריה שיט 111 הווה אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמא אנום. Dice Rabbi Simlai, 613 mitzvot están escritas en la Torah que le dio Hashem a Moshe. De esas 613, 365 son lavim, mitzvot lo ta'aseh, preceptos negativos, la misma cantidad que tiene el año solar, y 245 son mitzvot aseh, 248, perdón, 365, 248 son mitzvot aseh, preceptos activos, positivos, que es la misma cantidad de las partes, los órganos, miembros que tiene la persona en su cuerpo. ¿Y de dónde aprendemos que son 613 mitzvot de la Torah? Dice Rav Huna, en Devarim 33:4, dice, Torah tzivalanu Moshe. O sea, que Torah, ¿qué es Torah? Valor numérico, Taf 400, Vav 6, Resh 200, He 5, total 611. 611, tzivalanu Moshe, nos las ordenó Moshe, porque hay otras dos, los primeros dos mandamientos, que ¿quién lo dijo? Hashem directamente. Ok, entonces tenemos en total 613. Y ahorita la Gemara nos trae ciertas, ahorita explico, la Gemara trae un simán de Mashmak Sak, y explico. Una vez Rabbi Simlai dijo que Hashem le dijo a Moshe cuántas mitzvot, 613. Vamos a ver que mientras que fueron pasando las generaciones, hubo Yeridat Adorot, ¿y qué pasó? Y cada generación se requirieron menos fundamentos. Con Moshe se requirieron ¿cuántos fundamentos? 613. Después, posterior, con David, Yeridat Adorot bajó el nivel de la generación. Él solo solicitaba que cumplan 11 fundamentos. Después vamos a ver 11 fundamentos. Vamos a ver cuáles son los 11 fundamentos. Cuando hay estos 11 es suficiente, digamos. Y después de David bajaron a 6, después a 3, después a 1. Vamos a ver aquí. No mitzvot, fundamentos. ¿Sí? Dice la Gemara, va David ve'emidan al 11, dichtiv, mizmor le David, Hashem yagur ba'olecha mishkon barkochecha, olech tamim, poel tzedek, dober b'dibravo, lo ragal leshono, lo asal reura, ve'cherpal nasal kerovo, nivze be'inav nimas, ve'tire Hashem yechabed, נשבע להרע ולא ימיר, כספו ולא נתן בנשך, ושוחד נקי לא לקח, עושה אלה לא ימות לעולם. הולך תמים זה אברהם דכתיב, יתהלך לפני ויהיה תמים פועל צדק כגון אבא חלקיהו, ודובר במילה כגון הרב ספרא.
Lo regal shonos de Jacob Avinu dichtivu la yemusheni aviveiti beinav kim ta'atea. Lo asale re'eu ra'a שלילת דוגמנת חברו, וחרפה לא נשא על קרובו, זה המקרב את קרוביו. ניב זה בן אבנימאס, זה חזקיה המלך שגרר עצמות אביו, במיטה של חבלים. ותראה השם יכבד יושבת מלך יהודה שבשעה שהיה רואה תלמיד חכם היה עומד בכיסאו מחב כל מנשקו, וקורא לו רבי רבי מרי מרי. נשבע לרב ולא יאמר כרבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, אהב את הענית שיבוא לביתי. כספנו נתן במשך אפילו ריבית עובד כוכבים, ושוחד נקי לו לקח, כגון רבי ישמעאל ורבי יוסי. Ketivo se lo imotro lam. Bueno, expliquemos esta parte. La Gemara dice que David estableció las 613 mitzvot sobre qué, o sea, no es que bajó las 613 mitzvot se mantienen, pero estableció las 613 mitzvot sobre qué, 11 fundamentos. O sea, si hay 11 fundamentos, está todo bien. ¿Cuáles son los 11 fundamentos? En Teilim, Salmo 15, mismo la vida, Hashem, mi agur beoleja, mishkon marcocheja. ¿Quién va a estar apegado a ti? ¿Quién va a morar en tu morada de Hashem? Dice el pasuk, Olech Tamim, que es inocente, por el tzedek, correcto. Doberes ben Babo, dice la verdad. Lo regale shono, no habla shonara. Lo asal le reurra, no le hace maldad a su compañero. Vejerpalo nasal kerobo, no causó una desgracia a su compañero, una maldad a su compañero. Nivze ben Abnimas, una persona malvada, en sus ojos es despreciada. El octavo es Tirei Hashem Michabed, que respeta y honra a los temerosos de Dios. El noveno, Nishbale Harra, Velo Yamir, hace un juramento para no tener materialismo, por ejemplo, no va a comer, que no va a dormir y no transgrede su juramento. Su dinero no lo da, no lo presta con intereses. Y el último, onceavo, no agarra soborno para trastornar el juicio. Y el que hace todo esto, o se él lo imotre olam, nunca caerá. Así dice David Amelech. Y la Gemara nos explica y en parte nos trae como ejemplos, en parte de estas 11, sobre qué personajes fue dicho. Olech Tamim, inocente, se refiere a Abraham, que está escrito sobre él. Y Talech Lefanai Veyet Tamim, que era inocente. Poel Tzedek se refiere a quién? A Bajilkiyahu, que está escrito que en el momento que estaba trabajando para un jefe, para un amo, y pasaba gente y ni saludaba. ¿Por qué? Porque el saludo le quitaba un segundo de su trabajo y no quería ni robarle ni un segundo a su jefe. Poel Tzedek, hacía las cosas, era muy correcto. Bedover decía la verdad. ¿A quién se refería? Rav Safra. ¿Saben la historia de Rav Safra? La explico. Cuando llegaba una persona, él vendía, comerciante, y una vez que le llegó una persona a comprar un objeto, y Rav Safra dijo, se lo voy a vender por este precio, por 100, por decir, ¿sí? Pero no podía responderle. ¿Por qué? Porque estaba en la mitad de Kriyat Shema. Entonces el comprador que dijo, seguramente la razón que no me está respondiendo es porque no me quiere por 100, quiere vendérmelo más caro. Entonces le ofrece, ¿qué? 200. Y después 300 le ofrece, sigue allá. Cuando acaba Razafra Kriyat Shema, ¿qué le puede decir? Listo, agarra el objeto y dame 300. Le digo, no, agarra el objeto y como yo quedé en mi cabeza que te lo iba a vender por 100, te lo vendo en 100. Aquí está, Dover Emet Bilbao, dice verdad en su corazón. Lo que dice, lo que tenía en su corazón es lo que mantiene. Lo regal shonó, no habla shonará, o sea, no habla mala lengua. ¿A quién se refiere? Jacob vino, que no quiso mentir para recibir las bendiciones de su padre, como dice el pasuk, Ulay Musheni Avi Veiti Benakim Datea, y solo la razón que lo hizo al final es porque su mamá lo obligó, porque vio a través de Nebuah, Ruach HaKodesh, que Jacob tiene que agarrar las berajot de esta forma. Lo asale reurra, no le hace a su compañero algo mal. ¿A qué se refiere? Que la persona no busca la misma profesión, el mismo trabajo para competir con su compañero. Nivze Be'enav Nimas, Vejerpalo Nasal Kerobó, se refiere a quién? A la persona que acerca a sus familiares, a sus personas cercanas, ¿sí? Para que no pasen por vergüenza, o sea, los ayuda, les da dinero para que no pasen vergüenzas. ¿Ok? Séptimo es Nivze Be'enav Nimas, que una persona malvada, en los ojos de una persona, debe ser ¿qué? Degradado, despreciado. ¿A quién se refiere? A Hizkiyahu Amelech, que era hijo de quién? Del rey Ahaz. Hizkiyahu Amelech era tzadik, y su padre, el rey Ahaz, era ¿qué? Rasha. Y aún así lo trató con biseun, lo trató con desprecio, a pesar que era su papá. O sea que en sus ojos el Rasha era ¿qué? Despreciado, y por ende su papá también. ¿Qué fue lo que hizo? Cuando murió, el ataúd lo jaló con ¿qué? Con cuerdas. Sí, lo despreció. ¿Por qué? Porque el Rasha no hay que apreciarlo, sino de ser despreciado en los ojos de la persona. Después, iré a Hashem y Jabel, los temerosos de Dios hay que honrar. ¿A quién se refiere? Yoshafat Melech Yehuda,
que el momento que pasaba, cuando él veía un Talmid Jajam, se paraba, el rey de Yehudá, Yoshafat, se paraba de su silla, lo abrazaba y lo besaba y le decía, Rebbi, Mari. Nishbale Arabe lo Yamid, que se refiere, como Rabbi Yohanan, dice Rabbi Yohanan dijo, voy a hacer un juramento hasta que llegue a mi casa. Y él cumplía el juramento, a pesar que voy a hacer un juramento de estar en ayuno hasta que llegue a mi casa. Y lo cumplía, a pesar que el ayuno nada más lo recibe cuando recae el ayuno, cuando recibió el Ta'anit antes de la puesta del sol del día anterior. Él decía ese mismo día, voy a estar en juramento hasta que llegue a mi casa, voy a estar en ayuno, así un juramento que va a estar en ayuno hasta que llegue a su casa, aunque no recae, él lo cumplía. El 10º es Kaspor también que no prestó dinero con intereses. Dice, se refiere inclusive a un goy, a un gentil, a una bet kojim, a una otra, que se puede prestar mikardin con ripit, no le prestaba con ripit para que al final no llegue también a prestarle con intereses. ¿A quién? Al Yehudi. Y por último, el 11º Beshoja Nakiro Lakaj se refiere a Bishmael Rabbi Yossi. Escrito un mensaje que tuvo 105b, que su aparcero, Rabbi Yossi era un dayan, ¿sí? Y su aparcero tuvo un caso con alguien, y vamos a decir que el juicio que se acercó donde él, o sea, el aparcero de Rabbi Ishmael y Rabbi Yossi tenía un caso con otra persona y fueron a hacer un juicio, por decir, el día miércoles. Pero justo el día martes, o el mismo día antes del juicio, le entregó su parte del aparcero que se merece. ¿Sí? Le entregó el aparcero a Rabbi Ishmael y Rabbi Yossi. ¿Qué dijo Rabbi Ishmael y Rabbi Yossi? A pesar que me merezco esta parte, aún así ya que recibí, no voy a aceptar que yo sea el juez de este aparcero. seguimos. כתיב עושה אלוהים מות לעולם, כשהרבן גמליאל מגיע למקרא זה היה בוכה, אמר, מן דעביד להוא לכולאו, הוא דלא ימות אחד המנהיו, ימות? אמרו לה, מכתיב עושה כל אלה, עושה אלה כתיב. אפילו באחד המנהיו, די לא תימך, כתיב קרא אחרינה. אל תטמאו בכל אלה, התנמי, הנוגע בכל אלה, הוא דמטמא באחד המנהיו לא, אלא לאו באחת מכל אלה, החנמי באחת מכל אלו. Al final de este pasuk dice que después de que David Amelech dice que ¿quién morará con Hashem? El que tiene estos 11 fundamentos. O sea que básicamente él resumió las 613 mitzvot sobre el que cumple estos 11 fundamentos que mencionamos. Entonces, el que cumple los 11 fundamentos, al final dice que Oseele lo imotreolam. El que hace todo esto nunca caerá. Entonces, cuando Rabban Gamliel llegaba a este pasuk, se ponía a llorar. Dice, Ose kol ele, mashma que tiene que hacer todos los 11 fundamentos. Pero si hace solo parte, no aplica que no caerá. Se lloraba porque era muy difícil hacer todos estos 11 fundamentos. Sin embargo, le dijeron sus compañeros a Rabban Gamliel, no está escrito Ose kol ele. No está escrito el que hace todos estos. Está escrito Ose ele, el que hace estos. O todos o parte también. También aplica la bendición de que no va a caer. ¿Cuál es mi prueba? Prueba es de otro pasuk en Arayot. Después de mencionar todas las prohibiciones de Arayot, de las mujeres prohibidas, dice Altitameu bejolele. Ahí dice bejolele. No se impurifiquen con todas estas. Que la prohibición es nada más cuando no tienen relaciones con todas las mujeres prohibidas. Ahí es cuando no se impurifica. Pero si tuvo nada más, comparte con una nada más, ¿no se impurifica? Claro que no. Entonces, sí, en el caso que dice bejolele, aún así decimos que, aunque dice bejol es parte, cuando no dice bejol, como el caso no es o se ele, col shiken que parte es suficiente también. Así le dijeron los compañeros a Rabban Gamliel. Ok, como dijimos, hubo Yeridat Adorot. Entonces, en la generación de David, del rey David, las 613 mitzvot se resumieron en ¿qué? 11 fundamentos. Después, los profetas posteriores dijeron ya 11 fundamentos, mucho. Hay que bajarle. Yeridat Adorot. Entonces, ¿qué pasó? Vayeshayahu ve'midam al shesh. Dichtiv. הולך צדקות ודוהר משרים מואס בבית צמא השקות נוער כפיו מתמוך ושוחד עוטם אוזנו משמוע דמים ועוצם עיניו מרעות ברע הולך צדקות זה אברהם אבינו דכתיב ידעתי למען אשר יצווה וגומר ודובר משרים זה שאינו מקנית פני חברו ברבים מואס בבית צמא השקות כגון רבי ישמעאל בן אלישע נוער כפיו מתמוך ושוחד כגון רבי ישמעאל ורבי יוסי עוטם אוזנו משמוע דמים דלא שמע זילותא דצולה מרבנן ושתיק כגון רבי אלעזר ורבי שמעון ועוצם עיניו מרעות ברע כדרבי חייא בר אבא דאמר רבי חייא בר אבא זה שאינו מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה. וכתיב, הוא מרומים ישכון וגומר. Después, en la generación del profeta Yeshaya, resumió las 613 mitzvot basadas en que no 11 fundamentos, sino 6 nada más. Como dice el pasuk en Yeshaya 33:15, ¿quién va a morar
y moquedé olam, o sea, con Akadosh Baruj Hu, responde el profeta, Olech tzedakot, el que va correcto, Vedober mesharim, el que habla con justicia, Moes bebetzama shakot, el que rechaza dinero de extorsión, dinero de robos, Noer kapav mitemoch shohad, el que se lava sus manos, aleja sus manos de soborno. Quinto, Otem osnomi shemo adamim, el que sella su oído de escuchar, o sea, evita de escuchar cosas que incitan la muerte, incitan el asesinato, vamos a ver a qué se refiere eso. Y sexto, que cierra sus ojos de ver cosas prohibidas, o sea, no ve cosas prohibidas. Y la Gemara trae un ejemplo para parte de esos 6. Olech tzedakot, que camina correctamente, se refiere a Abraham Avinu, que está escrito sobre él, Beshameru derech Hashem lasot tzedakah mishpat, ¿sí? Dober mesharim, que era muy correcto, Dober mesharim, que habla con justicia, o sea, ¿a qué se refiere? Sheno maknit pene javero barabim, que no desprecia, que no degrada, no avergüenza a su compañero públicamente. Moves bebetzama shakot, se refiere, un ejemplo para esto es la historia que pasó con Rabbi Shimon ben Elisha, así que mencionamos antes, que no aceptó recibir matnot keuna. Sí, no mencionamos antes. De Rabbi Shimon ben Elisha, que él era Cohen, ¿sí? Y no aceptó recibir matnot keuna, lo que se merece un Cohen, lo que una persona le puede dar un Cohen, no lo aceptó recibir de un fulanito, porque él estaba acostumbrado a dárselo ¿a quién? A otro Cohen, ¿sí? Es como si fuese que le robó dinero a el otro Cohen, aunque no es así, pero es. Cuarto, Noer kapamit moch shohat, que se aleja sus manos de shohat. ¿A qué se refiere? A la historia de Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi con su aparcero, que a pesar que recibió su parte, aún así dijo, no, yo no le voy a hacer juicio a mi aparcero. ¿Por qué? Porque a pesar que me dio mi parte, pero eso puede ser soborno de cierta forma. El quinto, temos no mishemod, ¿a qué se refiere? Que sella sus oídos de no escuchar cosas que incitan a asesino. ¿A qué se refiere? La Gemara explica, a un poco diferente, que cuando desprecian a un Talmid Jajam, no se queda callado. Eso es lo que se refiere. Otemos no mishemoa, damim. Damim no es de asesinato, sino damim de silencio, ¿sí? O sea, que el que se queda silencio grave. Entonces, cuando ofenden a un Jajam, uno tiene que meterse. Como quien, como Rabbi Elazar Rabbi Shimon, escrito en Masejet Bava Metzia 84b, que era muy, muy, muy fuerte en ese tema. Y cuando una vez escuchó y no reprochó, fue castigado. Sexto fundamento que mencionó Yeshaya, el profeta, Otzer ename reot vera. ¿A qué se refiere? Dice la Gemara, como dijo Rabbi Jeheva Rabá. Dice Rabbi Jeheva Rabá, eso se refiere cuando las mujeres iban a la orilla del río para lavar. O sea, ahí no se podían cuidar tanto, que no se les suba la falda, que no tenga tanto tzeniut. Y una persona pasaba por ahí y veía, eso es lo que se refiere. No puede ver cosas malas. Tiene que sellar los ojos, cerrar los ojos o voltear. Y dice al final del pasuk que el que cumple todos estos fundamentos tiene un nivel alto, Humeromi Mishkon, con Hashem, morará con Hashem Itbaraj. Esto pasó con Ishaya. Entonces, con David eran ¿cuántos? 11 fundamentos. Con Ishaya, 6. Después Mijá. Con Mijá, ¿cuántos? 3. Muy bien. Va Mijá ve midam al shalosh. Dichtiv, higid echad amatou mashen dorosh mimecha, ki im asot mishpat, ve'ahavat chesed ve'atzne alechet im elokecha. Asot mishpat ze adin, ahavat chesed midu חסדים, והצנע לכת זה הוצאת המת והכנסת קלה. ולא דברים קלחון, מה דברים שאין דרכם לעשותם בצנעה? אמר התורה והצנע לכת, דברים שדרכם לעשותם בצנעה, לאחת כמה וכמה. Cuando vino posteriormente el profeta Mijá, basó todo en ¿qué? En 3 fundamentos. Como dice el pasuk, que dijo Mijá, te voy a decir que es bueno y que Hashem quiere de ti, que Hashem busca de ti. Asot mishpat, hacer justicia, 1. Ahavat chesed, querer, amar, bondad. Y atzne alechet y meloqueja, humildad con Hashem. Asot mishpat se refiere a cumplir bien un juicio entre persona y su compañero. Ahavat chesed se refiere a ¿qué? Gemilut hasadim, hacer bondad con las demás. Atzne alechet y meloqueja, atzne alechet se refiere a ciertas cosas que se hacen a través de lejet, a través de caminada. ¿Qué es eso? Levaya, acompañar a un muerto para enterrar. Y achnasat kala la jupa, acompañar a la kala y apoyarla con todas sus necesidades antes para casarse, que también se hace con las piernas. Y dice la Gemara, podemos hacer un kalvajomer. Sí, cosas que no se hacen discretamente, como por ejemplo levaya, que es público, uno va a acompañar, o la kalá, que uno públicamente va a acompañar. Aún así la Torah nos dice que atzne alechet, con humildad, kol shiken, que cosas que deben hacerse discretamente, como por ejemplo tzedaká a un pobre kol shiken, que hay que hacerlo ¿con qué? Con tzina, con discreción, con humildad, o sea, con discreción.
Seguimos, Hazar Yeshayahu ve'emidam al shtaim. Sheneemar, ko amar Hashem, shimru mishpat ve'asu tzedakah. Después vino Yeshaya otra vez. Después de que Mijá lo puso sobre 3, en la misma generación, Yeshaya vio de que su generación está muy baja. ¿Lo bajó a qué? A 2. ¿Dónde aprendemos? Porque Yeshaya en 56 está escrito que así dijo Hashem. Shimru mishpat ve'asu tzedakah. Hagan justicia, cumplan justicia, y hagan ¿qué? Tzedakah. Con eso es suficiente. Después vamos, ve'emidam alachat sheneemar, ko amar Hashem lebet Israel, dirshuni v'hiyu, matkif la Rabbi Nachman bar Yitzchak, ema dirshuni v'chol la Torah kula, el ba Habakuk, ve'emidam alachat sheneemar ve'tzadik be'emunato, yihye. Después dice la Gemara, vino el profeta Amós y basó todo sobre un fundamento nada más. Como dice el pasuk en Amós capítulo 5 versículo 4, ko amar Hashem lebet Israel, dirshuni v'hiyu, búscame, así dice Hashem, búscame, así dice, o sea, el profeta Amós dice que Hashem dice que ¿qué? Búscame y vivirán. O sea que todo lo importante que es buscar nada más, una sola fuente, un solo fundamento, sí, buscar a Hashem. Dice la Gemara, de aquí no vemos nada, aquí esto es lo peor, búscame puede ser, búscame a través de cumplir todas las mitzvot de la Torah. O sea, no es un fundamento, son 613, ¿sí? Por eso dice la Gemara, tienes razón, tenemos que quitar de la lista a Amós, el que lo basó en un fundamento no fue Amós, sino es Habakuk. Habakuk Anabí, el profeta Habakuk, que dice, Betzadik bemunato yihye, un tzadik debe vivir a través de su fe. Con eso está listo. Vivir a través de fe. Ok, seguimos. Amar Rabbi Yossi bar Hanina, arba gezerot gadal Moshe Rabbeinu al Israel, bau arba neviim ubitlum. Moshe amar veishkon Israel betach badad en Yaakov, vamos ubitla sheneemar, hadalna miakum Yaakov, vegomer, uchtiv niham Hashem al zot vegomer. Moshe amar ubagoim haem lo targia. Bairmia ve'amar haloch le'argio l'Israel. Moshe amar poked avon avot al banim, vayechezkel ubitla nefesh hachotet, hi tamut. Moshe amar ve'avatem bagoim, vayeshaya ve'amar ve'aya bayomo yitakav shofar gadol vegomer. Dice la Gemara lo siguiente, dice Rabbi Yossi bar Hanina, hay 4 decretos que decretó Moshe Rabbeinu sobre el pueblo de Israel y posteriormente vinieron 4 profetas y los anularon, los 4 decretos. El primero fue el siguiente. Moshe dijo, ¿cuándo Israel va a estar con seguridad? Vaishkon Israel betach badad, betach es bitajón, ¿sí? Cuando estén en Yaakov, cuando haya entre ellos tzadikim, ¿como quién? Como Yaakov vino. Pero mientras que no haya tzadikim como Yaakov vino, decretó Moshe que ¿qué? Que no van a tener seguridad. Vino Amós a Nabí y anuló este decreto, como está escrito en Amós, capítulo 7, versículo 5. Hadalna miakum Yaakov kikaton hu. O sea, el profeta le está pidiendo a Hashem que pare de cuidar este decreto. ¿Quién puede ser Hasid como Jacob? Nunca va a poder hacer, nadie va a poder ser así, nadie puede llegar a ese nivel. Y de inmediato dice el próximo pasuk, Niham Hashem azot, Gam hilotiyah amar Hashem Elokim, que Hashem perdone el decreto. A través de la petición de Amos. El segundo decreto fue que Moshe Rabbeinu dijo en Devarim 28:65 que Israel pecará y va a ser exiliado y repartido entre todas las naciones. Y cuando esté repartido entre todas las naciones, no van a tener ¿qué? Tranquilidad. No van a tener tranquilidad. Vino el profeta Jeremías y dijo, Aloch le arguió a Israel, que sí va a haber ¿qué? Tranquilidad. Tercer decreto de Moshe está escrito en Shemot 34:7. Dijo a Kadosh Baruj Hu, que a Kadosh Baruj Hu, Poked Avon Avot Albanim, recuerda el pecado de los padres y se los cobra y se lo recuerda sobre los hijos. O sea, se los cobra a los hijos. Vino el profeta de Jezquel y lo anuló. Dijo, Nefesh Ajotet y Tamut. El que peca, él morirá. Pero un hijo no cargará un pecado del padre y un padre no cargará el pecado del hijo. Cuarto decreto de Moshe es el reproche. Está escrito en Vaikra 26:38. Que van a ser exterminados, van a ser perdidos entre las naciones, ¿sí? Y la tierra de sus enemigos los comerá, los exterminará a ustedes, o sea, a Israel. Vino Yeshaya y dijo, no, cuando llegue el Mashiach, eventualmente, y van a regresar todos, o sea, que no van a ser, ¿qué? Exterminados. Respecto a este cuarto decreto, dice la Gemara, Marra mistafina me'aikla batem bagoim, matkifla rapapa dilma, cabe damit bakeshet, dichtiv ta'iti keseo et bakesh avdeja, ela miseifa dekra, ve'achla etchem, eretz oivechem, matkifla marzutra, dilma ka'achilat kishuim vediluim. Dice Rav que cuando llegaba este pasuk en Vaikra 26:38, él
tenía mucho miedo, porque el pasuk dice, Va'avatem bagoim, se harán exterminados entre las naciones. Entonces Rav pensaba que al final el pueblo de Israel va a ser exterminado y no va a tener que redención. Así Rav tenía mucho miedo cuando llegaba este pasuk. Sin embargo, le preguntó al papá y le dijo, no hay prueba de que el pueblo de Israel no va a ser redimido. Es como cuando un objeto se perdió. ¿Sí? Va'avatem, avedá, un objeto se perdió, a veces se pierde, pero muchas veces que cuando hay un dueño lo sigue buscando, al final que lo encuentra. Y eso se llama avedá, como está escrito en Teilim 119, versículo 176. Taiti que se oved bakesh abdeja. Se le llama avedá cuando, aunque el dueño perdió algo, todavía se le llama el objeto perdido que avedá, a pesar que puede ser que la encuentre. Entonces aquí también cuando dice Va'avatem bagoim es que están perdidos mientras, pero lo van a encontrar después. O sea, van a ser redimidos después. Sin embargo, la Gemara dice, no. Rav, el miedo que tenía no es de esa primera parte de Va'avatem bagoim. Cuando llegaba a esos pesukim, pero por el final del pasuk. Va'achla etchem eretz oivechem. La tierra de sus enemigos los va a comer al pueblo de Israel, los va a devorar. Que mashma que Israel va a ser exterminado literal. Sin embargo, le dijo Mar Zutra, no, hay comidas que no se exterminan, como por ejemplo cuando uno come pepino o calabazas, uno deja las semillas, hay varias maneras de explicar, deja las semillas y después con la semilla siembra y vuelve otra vez a salir pepino o calabazas. Igualmente aquí, van a ser exterminados, van a ser devorados, pero no completamente, va a salir de vuelta, van a regresar de vuelta. Entonces no tengas miedo, así le decía Mar Zutra, así le dijo Mar Zutra, así dijo Mar Zutra. Seguimos. Ukvar hayar Rabban Gamliel ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך ושמעו כל המונה של רומי מפלתה ברחוק 120 מיל והתחילו בוכים ורבי עקיבא משחק אמרו לו מפני מה אתה משחק אמר להם ואתם מפני מה אתם בוכים אמרו לו הללו קושיים שמשתחווים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים יושבים בטח והשקט ואנו בית אדום רגלי אלוהינו שרוף באש ולא נבכה אמר להם לכך אני מצחק ומה לעובדי רצונו כך לעושה רצונו על אחת כמה וכמה. Me relata una historia muy bonita. Se llama una historia respecto a la destrucción del segundo Bet HaMikdash. Está escrito que estaban unos compañeros juntos, Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Yoshua y Rabbi Akiva. Estaban caminando en el camino y de repente escuchan unos ruidos de mucha gente que estaban en la plaza de Romi, ¿sí? Estaban a 120,000 y se escuchaba aún así de tanta gente que había. Y empezaron los tres primeros Tanaim que mencionamos, Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azariah y Rabbi Yoshua, a llorar. Y Rabbi Akiva empezó ¿a qué? A sonreír, a estar feliz. Le dicen los tres primeros a Rabbi Akiva, ¿por qué estás feliz? ¿Por qué estás sonriendo? Le dice Rabbi Akiva a los primeros tres, a Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azariah y Rabbi Yoshua, ¿por qué ustedes están llorando? Le dicen, ¿cómo? ¿Por qué estamos llorando? Porque estos de Romi, son Kushim, no son Kushim en verdad, es como que lo está despreciando, se inclinan a sus ídolos, queman incienso ¿a qué? A la idolatría, y están tranquilos de la vida y no les pasa nada, y nosotros, nuestro Bet HaMikdash está ¿qué? Quemado y no vamos a llorar, por eso estamos llorando, le dicen los tres Jajamim, ¿a quién? Rabbi Akiva. Le dice Rabbi Akiva, no, justamente por eso yo estoy riendo, porque si ellos, que son Reshaim, están tranquilos, a los tzadikim, los que cumplen la voluntad de Dios, al final ¿qué va a pasar? Kol shiken, que van a estar mucho más tranquilos. Una historia parecida también que pasó entre Rabbi Akiva y sus compañeros. Shuv, פעם אחת היו עולים לירושלים, כיוון שהגיעו להרת צופים, קראו בגדיהם, כיוון שהגיעו להרת בית, ראו שועל שיצא מבית קודשי הקודשים, התחילו הן בוכים. ורבי עקיבא מצחק, אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו ועזר הקרב יומת, ועכשיו שועלים ילכו בו ולא נבכה. אמר להם, לכך אני מצחק, דכתיב, והעיד לי עדים נאמנים, את אוריה הכהן ואת זכריהו בן ואת זכריהו בן יברכיהו. וכי מה עניין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני. אלא תלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה כתיב לכן בגללכם ציון שדה תחרש וגומר. בזכריה כתיב עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא שלא יתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. Dice la Gemara otra ocasión que estaban estos mismos cuatro jajamim. ¿Cuáles? Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Yoshua y el cuarto, ¿quién? Rabbi Akiva. Estaban juntos y fueron juntos a donde Jerusalén. Y cuando llegaron al monte de Tzofim, al Har Tzofim, vieron al Bet HaMikdash
y vieron que estaba, ¿qué? Destruido. Todo estaba desolado, destruido. Y se rasgaron sus prendas, sus ropas. Y cuando llegan más cerca al Harabait, al monte del templo, al Harabait, ven de repente que un zorro sale ¿de qué? Sale del Kodesh HaKodashim. Y empezaron los primeros 3 jajamim ¿a qué? A llorar. Y Rabbi Akiva empezó ¿a qué? A reír. Le dijeron los 3 jajamim a Rabbi Akiva, ¿por qué estás riendo? Le dice Rabbi Akiva, ¿ustedes por qué están llorando? Le dicen los 3, ¿cómo? El Makom, el lugar del Beit HaMikdash, que es un lugar tan santo que está escrito que una persona extraña, Zara Karev Yumat, que una persona extraña que ya entra para allá, va a tener ¿qué? Va a tener pena de muerte. Y ahorita vemos zorros saliendo de ahí y no vamos a llorar. Claro que vamos a llorar por eso. Dice la Gemara, respondió Rabbi Akiva que ¿qué? Justamente por eso yo estoy ¿qué? Justamente por eso yo estoy riendo. Porque está escrito en Yeshaya 8.2. De ahí Dali Edim Neemanim. Tendré 2 testigos. ¿Quiénes son los 2 testigos? Uriah Hiti y Zechariah Ben Berjeyau. ¿Sí? Ahorita, ¿qué tiene que ver uno con otro? Estos 2 profetas, ¿cómo pueden testificar sobre lo mismo? Uriah estaba ¿qué? En el primer templo. Y Zechariah estaba ¿en dónde? En el segundo templo. ¿Cómo pueden testificar sobre lo mismo? No, aquí es lo que se refiere es, el pasuk nos está diciendo que la profecía de Zechariah depende de la profecía de ¿quién? De Uriah. Y ya que se cumplió la profecía de Uriah, que va a estar destruido el templo, va a estar desolado el templo, igualmente se va a cumplir la profecía de ¿qué? De Zechariah, que va a venir la redención y va a volver todo a su regreso. ¿Sí? Como dice, respecto a Uriah, está escrito, la gente Sion Sadet Teherash, el lugar del templo, el lugar del Bet HaMikdash va a estar como un campo arado, va a estar desolado. Y respecto a la profecía de Zechariah está escrito, no te preocupes, en un futuro, van a haber niños, niñas, se va a reconstruir todo. Aquí entendemos que ¿qué? ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando previamente pasa la desolación, cuando previamente está desolado. Entonces, por eso dice Rabbi Akiva, estoy contento, porque si estamos viendo que está desolado, está todo arado y salen zorros de ahí, gravísimo, muy grave, pero el hecho que se está cumpliendo esta nebuá nos asegura que se cumple la otra nebuá de la redención, de la reconstrucción. Y cuando escucharon los hajamim, los otros 3 tanaim, esto de Rabbi Akiva, le dijeron en este lenguaje, Akiva nos diste consuelo, Akiva nos diste consuelo. Hadran Allah Elohim Elohim, explica la Masejet Makot. Con esto culminamos Perek Shelishi y Masejet Makot. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.